El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Muy buenos días, tengan todos y todas las personas que nos acompañan en el Canal 2, el informativo Nuestra Gente de este lunes 20 de septiembre. Les habla Carlos González, sociólogo, profesor catedrático de la Universidad del Valle. Hoy tenemos un programa de absoluto interés nacional, como es la mecánica y la transparencia en los próximos comicios electorales. Una temática, repito, de interés porque estamos a puertas de algunos certámenes electorales y tenemos una serie de antecedentes en esa materia que vamos a conversar hoy con tres invitados excepcionales. Tenemos tres invitados muy especiales para discutir este tema de la mecánica y la transparencia en los próximos comicios electorales. Vamos dejando la tarea para la teleaudiencia. La pregunta para opinar en nuestras redes es: ¿confía usted en el papel de las autoridades electorales para las elecciones del 2022? Bien, para desarrollar esta temática tenemos invitada a Alejandra Barrios Cabrera. Ella es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en régimen contractual, directora de la Misión Nacional de Observación MOE, que está cumpliendo 15 años desde su fundación. Alejandra es directora desde su fundación, ha coordinado más de 100 observaciones electorales en Colombia, presidenciales, a Congreso, autoridades locales y diferentes mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, ha participado en diferentes comisiones de observación internacional para otros eventos electorales, ha participado y promovido la realización de investigaciones para elaborar mapas de riesgo frente a procesos electorales, analizar el impacto de los medios de comunicación y las redes sociales, tema candente, en las elecciones, para caracterizar la relación entre política e ilegalidad armada, entre otros. Hacia el año 2013, Alejandra fue galardonada por la revista Semana como uno de los mejores 30 líderes de Colombia. Ha sido secretaria general de la Red de Observación e Integridad Electoral. En el 2017 formó parte de la Misión Electoral Especial, que tenía como propósito proponerle a la Presidencia de la República recomendaciones frente a la reforma política electoral e integral para la implementación del acuerdo de paz. Voy a adelantar algo de la MOE. La MOE, que es la Misión de Observación Electoral, es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía a través de fomentar la participación activa en la sociedad civil en procesos democráticos, realizando procesos de monitoreo y observación electoral, reformando y capacitando en el ejercicio de los derechos políticos, la normatividad electoral y el control social y político. Estos son algunos de los objetivos de la MOE. Lo dejo dicho porque forma parte de lo que la amable teleaudiencia deberá tener en cuenta. ¿Qué es la MOE y qué hace la MOE? De otro lado, saludo también a Luis Guillermo Pérez Casas. Es un libanés, pero no del Medio Oriente, sino del Líbano, Tolima. Es magistrado del Consejo Nacional Electoral. Lo elige el Congreso en sesión plenaria, como lo ordena la Constitución. Y está electo como magistrado para el periodo 2018-2022. Y es el voto de confianza en esa instancia del Consejo Nacional Electoral por la oposición política. Luis Guillermo es abogado de la Universidad Nacional, con maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de Análisis de Problemas Económicos
y políticos contemporáneos. Ha sido defensor de derechos humanos durante 30 años. Fue presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, comúnmente conocido como CAJAR, secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Bueno, es larga la trayectoria que también tiene Luis Guillermo Pérez Casas. Ya lo dije, forma parte del Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral lo integran 9 magistrados que los elige el Congreso en pleno, artículo 264 y 265 constitucional, y tiene como funciones regular, inspeccionar, vigilar, controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas y de sus candidatos, ejercer vigilancia y control de la organización electoral, velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Son las funciones entonces del doctor Luis Guillermo en su condición de miembro del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos otra invitada también muy importante, que es Gabriela Pozo Restrepo, una estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, finalizando sus estudios como administradora. Es lideresa de los estudiantes de un sector que se denomina Univalle Unida, una representación estudiantil. Es militante de la Juventud Humana, es candidata por la lista independiente de Unidad Popular. Esta es una lista independiente en la que confluyen diferentes sectores sociales, juveniles, barriales, de artistas, feministas, ambientalistas, es decir, toda esta población del sector popular. Y Gabriela aspira al Consejo Municipal de Juventudes y forma parte del Pacto Histórico. La presencia de Gabriela es muy importante porque estamos prácticamente a 3 meses de un evento electoral que bien podría hablar de cómo va a ser el futuro para las elecciones de fondo del próximo 2022. Bien, con esta gama de importantes participantes en nuestra conversación de hoy, yo me tomé la libertad de plantearles lo siguiente. Son 16 delitos electorales, básicamente una función que tiene el doctor Luis Guillermo y la doctora Gabriela relacionado con esto. Y estos 16 delitos electorales los encontramos en el Código Penal. Van desde perturbación de certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, elección ilícita de candidatos, corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento del voto fraudulento, mora en la entrega de documentos, alteración de resultados, denegación de inscripción, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación a los topes o a los límites de gasto en las campañas. En fin, 16 tipos penales que conforman esos delitos. De eso se ocupan nuestros 2 invitados, Gabriela y Luis Guillermo. Y adicionalmente, para problematizar con la pregunta, les cito al tiempo del 20 de enero del 2020. Dice: una organización transnacional, abro comillas, una organización transnacional con brazos en al menos 12 departamentos está vendiendo paquetes completos de documentos colombianos, registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, por tarifas que alcanzan 20 millones de pesos por cabeza. La Fiscalía verifica por qué un solo ciudadano, José Bauro Tegria, aparece como testigo de nacimiento de 786 personas. Luis Gerardo Rinconada aparece en 111 casos y Luis Eduardo Caballero Villegas en al menos 30 casos. Son testigos de nacimiento, pues por docenas. Si no son parteros ni son médicos o terceros de buena fe, deberían explicar por qué sus nombres están en estos registros. Primer punto de conflicto frente a la transparencia electoral. Segundo, va a ser 2 años, ahora el 1 de octubre,
se cumplen 2 años de la fuga de Aída Merlano. Y los antecedentes de esa fuga fueron parte de todos estos delitos electorales, cuando fue sorprendida en su sede política. Está el otro antecedente del Ñeñe Hernández, narcotraficante, envuelto con Aída Merlano, con el expresidiario Uribe Vélez y con Duque en la Ñeñe política. Eso está documentado, está registrado, hay imágenes, hay reportes de noticias, etc. La pregunta es para Gabriela y Luis Guillermo: ¿cómo generar confianzas en la ciudadanía con semejantes antecedentes? Y estos son los recientes, no nos vamos a ir pues por 1970 y otros eventos que ha habido. Pero ¿cómo generar confianza ciudadana de cara al 2022? Gabriela y Luis Guillermo. Alejandra. Yo creo que es Alejandra. Perdón, no, sí, es para Luis Guillermo y Alejandra. Alejandra, empieza tú. Sigue, Alejandra. Carlos, pues muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con el magistrado Luis Guillermo y con la precandidata Gabriela en esta conversación sobre el proceso electoral. Y lo que acabas de señalar indiscutiblemente es uno de los temas que genera desconfianza en el proceso electoral colombiano. Entonces, tú mencionaste 16 delitos frente a los procesos electorales. Cuando ves en últimas qué es lo que está en la mayoría de esos 16 delitos, estamos hablando del tema de financiación de las campañas. El tema de la financiación de las campañas es quizás uno de los huecos negros que tenemos en el proceso electoral colombiano. Nosotros no sabemos realmente cuánto vale una campaña política. Los recursos de las campañas políticas se mueven de manera efectiva, especialmente en las zonas donde hay economías ilegales o zonas que son de tránsito, de drogas o cualquier tipo de actividad ilícita. Son zonas donde los recursos además no pueden ser seguidos por la autoridad electoral, con un tema que nosotros hemos señalado de manera absolutamente clara. El Consejo Nacional Electoral, además de tener tribunales electorales en diferentes partes del país, debería tener de manera permanente, porque en Colombia las elecciones son permanentes, representantes del Consejo Nacional Electoral de manera desconcentrada, al menos en cada uno de los departamentos del país. Entonces, ahora vamos al tema de confianza, porque lo que estaba señalando son ejemplos que no solamente tienen que ver con el registro de los ciudadanos, sino también ejemplos en los que se genera desconfianza el día de las elecciones, cuando empezamos a ver en el E14, que es el formulario con el que normalmente se hacen memes, que aparece un 23 y de pronto ese 23 se convierte ese 3 en un 8, y entonces empieza a aparecer en todas las redes sociales y eso genera desconfianza. Tu pregunta es ¿qué podemos hacer? Aquí hay diferentes acciones que pueden hacer y lo voy a hablar desde la ciudadanía. Obviamente las autoridades electorales tienen que adoptar otro tipo de acciones, pero desde la ciudadanía nosotros tenemos unos compromisos muy fuertes. Primero, en lo que tiene que ver con la información oportuna sobre anomalías, irregularidades y delitos electorales. Ya aproximadamente desde hace 10 años se cuenta desde la Misión de Observación Electoral con una plataforma que se llama Pilas con el Voto. Yo invito a todos los ciudadanos que entren a Pilas con el Voto. Es información que nos pueden entregar de manera anónima sobre presuntas anomalías, irregularidades o delitos. No tienen que saber que es un delito, no tienen que saber que es una anomalía electoral. Sencillamente nos dicen algo que les parezca raro. Vea, a mí no me parece bien que ese señor esté apareciendo o que determinada persona aparezca como testigo de nacimiento de 200 personas o que determinada persona esté haciendo reuniones en su casa o en una oficina y la gente de pronto salga con un mercado. O que estamos viendo que esa persona el día de las elecciones anda con un maletín lleno de plata o que se está constriñendo, es decir, que se está afectando la libertad de los electores para poder asistir a un puesto de votación. Entonces, lo primero es informar. Esa información en Pilas con el Voto nosotros las entregamos a las autoridades, la clasificamos, priorizamos y con los observadores electorales tratamos de entregar mejor calidad de la información frente a lo que los ciudadanos nos dicen. Lo pueden hacer con la MOE o lo pueden hacer con la URIEL, que es el mecanismo que tiene el Estado colombiano. En segundo lugar, ¿qué consideramos que debe fortalecer la autoridad electoral? Indiscutiblemente todo el tema de financiación de las campañas políticas y controla las campañas políticas en materia de financiación. Hoy nos está entregando, por ejemplo,
la información sobre todos los candidatos que están recogiendo firmas para el Senado, para la Presidencia de la República, para la Cámara. Esa información financiera no está presente de manera pública, no tiene que ser entregada y obviamente eso ayuda a la compra de votos, al constreñimiento al elector, al intercambio de votos por favores, a comprar campañas políticas, etc. Y en tercer lugar, ¿qué le corresponde a las candidaturas? Sean estas por firmas o sean a través de las organizaciones políticas, debe haber un ejercicio completamente riguroso de selección de candidatos y de candidatas. Las organizaciones políticas deben tener clarísimo cuál es el historial de su candidato. Pusiste el ejemplo desafortunado de hace 4 años con la representante a la Cámara que posteriormente en el proceso de elección a Senado de la República se le encontró una casa donde además de manera muy sofisticada tenía la identificación de ciudadanos para la compra de votos. Y en este caso de Aida Bello ocurren 2 características. La primera de ellas, cuando va a saber en ese momento cuántos eran los ingresos y los gastos de su campaña política, el resultado era 0. No había registrado ningún ingreso y no había registrado ningún gasto y tuvo la tercera votación más alta de las mujeres en el Senado de la República. Y la segunda característica que tuvo esa campaña, que por eso es tan importante abrir los ojos, es una congresista o un congresista que no interviene en el Congreso, que no tiene importantes debates, que no hace un trabajo importante en su región si es representante a la Cámara, de un momento a otro pasa con una gran votación al Senado o mantiene una gran votación en su circunscripción. Es absolutamente extraño y eso lo que nos debería llevar es a abrir los ojos y mirar cuál es esa trayectoria y cómo está consiguiendo los votos, porque lamentablemente, y con Carlos como lo estaba señalando, en Colombia muchísimas veces no se gana a través de la voluntad ciudadana la participación y la representación, sino que se compra la voluntad de los ciudadanos o lamentablemente de funcionarios inescrupulosos que están dispuestos a vender un ejercicio de administración pública que debería ser transparente. Muchas gracias, Alejandra. Bien, sigue, doctor Luis Guillermo. Muy buenos días, Carlos, Alejandra, Gabriela y a toda la audiencia. Bueno, son distintas las consideraciones que hay que tomar en consideración de cara a la transparencia de un proceso electoral. Por supuesto, quienes estamos dentro de la organización electoral y quienes representamos una alternativa en relación con la aplicación del Estado social de derecho y del principio democrático y de los derechos de la ciudadanía, de las minorías políticas, de la oposición política, pues tenemos una responsabilidad mayor con estos compromisos éticos, porque elecciones transparentes son garantías de paz, son garantías justamente de ampliación de los espacios democráticos. Y en primer lugar, pues hay que reconocer que la organización electoral pues ha tenido falencias en el pasado, que no hemos cumplido adecuadamente con nuestras responsabilidades para garantizarle a la ciudadanía justamente la confianza que se debe tener en cualquier proceso electoral. Por comentarles, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral en este periodo, el primero que nombramos, Heriberto Sanabria Astudillo, del Partido Conservador, que en paz descanse, él nos comentaba en una de las plenarias cómo a él mismo, después de haber perdido la elección al Senado de la República, desde la registraduría lo contactaron para ofrecerle, por los 2.500 votos que le faltaron para ser electo senador, le cobraban 2.000 millones de pesos para hacerlo elegir. Bueno, y esas son justamente pues, las dificultades que tiene que enfrentar la organización electoral. Desde este Consejo Nacional Electoral hemos depurado profundamente la institución. Hay un origen político del Consejo, por supuesto, que sigue pesando en las decisiones y hacia el futuro tendrá que reformarse el Consejo Nacional Electoral, la organización electoral en su conjunto, porque también la registraduría, con el enorme presupuesto que maneja, el enorme peso político que tiene, pues en cabeza de una sola persona, eso también genera cuestionamientos.
Pero más allá de las reformas necesarias a la organización electoral que habrá que hacer, esta organización electoral pues tiene la responsabilidad de garantizarle a la ciudadanía y a las fuerzas políticas justamente todos los elementos que hagan viable la transparencia del proceso electoral, antes de las elecciones, durante las elecciones y en particular durante la etapa de los escrutinios. Has mencionado, Carlos, los 16 delitos electorales. Sí, nosotros en el Consejo Nacional Electoral no investigamos, ni juzgamos, ni condenamos en relación con delitos electorales, sino con faltas administrativas a las normas electorales. Los delitos electorales deben ser investigados por una unidad especial que ha creado la Fiscalía General de la Nación, entre otras circunstancias. Hay que reconocer el impulso de la MOE también para que fuese viable crear esa fiscalía, pero aún no tiene recursos suficientes, ni hay fiscales suficientes, ni hay un cuerpo técnico especializado de la Fiscalía en esos delitos electorales. Entonces allí hay una gran falencia que debe ser, por supuesto, superada. Y mencionaba Alejandra el tema de la participación ciudadana. La participación de la ciudadanía es muy importante durante todo el proceso electoral. Trabajos como el que hace la MOE son esenciales justamente como formas de constatar irregularidades y también buenas prácticas que deben seguirse en cualquier proceso electoral en nuestro país. Ahora bien, de cara a estas elecciones al Congreso, las elecciones a la presidencia de la República y las próximas elecciones, las que van a ser el 5 de diciembre de los consejos de juventud en todos los municipios del país, pues se requiere efectivamente una gran participación ciudadana. La abstención, pese a que mucha gente dice yo no voto porque no creo en el sistema político, porque no creo en la organización electoral, porque no creo en nadie, pues esa abstención lo que en últimas garantiza es que los mismos de siempre sigan en el poder. El que no vota elige, y eso debería ser una reflexión ciudadana importante. Por eso me alegra que personas tan jóvenes como Gabriela estén apostando a la participación en política, a apoderarse de la democracia, porque creo que ese es el mecanismo más importante. Y también quiero decirles, para las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo vamos a tener instaladas 115,000 mesas de votación, y en las elecciones a la presidencia de la República se instalarán, según nos lo ha confirmado la registraduría, 105,000 mesas de votación, y se han incrementado significativamente, pues justamente para garantizar una mayor participación ciudadana y llegar también más a la Colombia profunda. Pero se necesita que los partidos todos tengan sus testigos electorales, que puedan inmediatamente, se hace el escrutinio, tomar una foto del E14, transmitirlo en redes, poder contrastar la información con la que finalmente se consolide en los formularios C24, etcétera. Es muy importante esa participación de los testigos electorales. Pero como decía Alejandra, es muy importante la participación de toda la ciudadanía en todo el proceso, porque aquí uno de los grandes problemas es justamente la corrupción electoral, la compra de votos, y eso es un delito que debe ser efectivamente sancionado. Y no es solamente que te ofrezcan dinero, es que si te ofrecen una beca, si te ofrecen un puesto de trabajo, cualquier tipo de ofrecimiento de esa naturaleza ya es un delito, y eso hay que denunciarlo. La gente tiene que votar en relación con los programas, las ideas, las propuestas que produzca cada candidato o candidata, y no en función de sus intereses personales. Bien, gracias Luis Guillermo. Alejandra, ¿qué opinas de estas consideraciones que nos han hecho, Gabriela, perdón, que nos hizo Alejandra y Luis Guillermo, frente a una realidad de lo que es el delito electoral, la corruptela que históricamente ha habido en los procesos electorales? Y ustedes como jóvenes, ¿qué opinión le merecen estos comentarios de la MOE y del Consejo Nacional Electoral en cabeza de Luis Guillermo? Primero buenos días, Carlos, y al Canal 2 por la invitación.
Pues me alegra mucho estar en este espacio y más con estos invitados que saben tanto sobre este tema. Pues lo primero es que hay dos críticas sustanciales al tema de la transparencia electoral. La primera es sobre el Consejo Nacional Electoral, el cual indudablemente pues es una entidad parcializada, la cual pues es elegida por las mayorías parlamentarias, y si analizamos esas mayorías pues son los partidos de gobierno. Asimismo pues asumiendo este Consejo Nacional Electoral pues lo escoge indudablemente los partidos de gobierno, y asimismo pues tienen una posición política frente a diferentes aspectos, siendo esta entidad pues la cual debe ser el árbitro en este contexto electoral. Entonces pues no tiene esa independencia, ¿no? Entonces esa es la primera crítica, o sea, debe generar la elección de estos 9 magistrados deben ser independientes de un tema político y deben ser muy imparciales frente a muchos aspectos. Sin embargo, pues en la realidad esto no se está llevando a cabo. Entonces yo creo que esta es la primera crítica fundamental que se debe trabajar en relación a esto. La segunda aspecto que me parece bastante relevante tocarlo es el tema de los software. Actualmente la Fundación Paz y Reconciliación, a través de una investigación, pues pudo reconocer que, por ejemplo, no es a través de robar, no es a través de actualmente esos procesos de robar a través de votos o comprar los votos, ya no se está realizando ese proceso de robar los votos de esta manera, sino por el contrario es a través de los software que se está realizando estos robos de esta manera. Entonces, en relación a esto, pues actualmente no solamente hay un software, sino que hay 7 software que componen pues todo el proceso electoral. Hay 2 muy importantes, que es el tema indudablemente de escoger los jurados de votación, y pues allí se ve un tema bastante crucial, que son los jurados fantasmas, que en este momento pues incluso la WUR pues lo denunció, y también pues Ariel Dávila a principios de este mes lo denunció, y es que diferentes jurados de fantasmas pues llegan a este espacio, a los diferentes puestos de votación, y pues vemos estos cambios en la E14, como son que un 1 lo convierten en un 4 y así sucesivamente van aumentando los votos. Y el segundo aspecto que me parece también muy relevante es el tema de poder también el ejercicio de la transmisión de los votos, que es un ejercicio logarítmico. Indudablemente esto creo que se debe tocar con más exactitud en el ejercicio del debate ahora. Sin embargo, creo que algo importante que se debe revisar es que la señora Alejandra, por ejemplo, hablaba de el tema que actualmente están manejando, que es pilas con el voto. Sin embargo, pues estas anomalías pues no necesariamente son externas, sino que es un proceso interno que se está llevando estas anomalías en términos de los software. Lo segundo es que creo que para generar mayor transparencia pues debe haber la división y la independencia de la elección de estos magistrados, de estos 9 magistrados del CNE. Un segundo propuesta es en relación a los jurados, testigos y veedores en los puntos de votación, que indudablemente tenemos que estar muy pilosos en ese tema. Por eso desde Juventud Humana incluso estamos haciendo el proceso para ser testigos electorales, estamos haciendo las debidas capacitaciones para poder participar en los diferentes puntos de movilización, los puntos de votación, y para poder generar esa veeduría, ese control frente al tema de la votación, frente al tema de las elecciones. Y claro está que también hay una tercera propuesta, pero ese es más que incluso lo escuché a Ariel Dávila, que me parece muy interesante, y es que este software se debe primero generar una auditoría
que es fundamental que se genere esto para revisar pues su cumplimiento y su debido control, y también pues indudablemente es como pensarnos desde la oposición un software o al menos un sistema paralelo en la cual pues se pueda mirar, hacerle un poco de veeduría a este software que se está llevando a cabo. Entonces es como la oposición nos pensamos una forma en la cual se pueda generar ese control a este posiblemente fraude electoral que son en últimas los software. No es tanto ya la compra de votos, incluso ahorita se está viendo ya no la compra por un tamal o por un bulto de cemento como normalmente se hacía, sino que ahora se está incluso comprando las cédulas. Eso es algo que bastante interesante, y es que compran la cédula por 50.000 pesos, por ejemplo, y 2 días antes la persona va y vota, otra persona va y vota por esa persona, por X candidato, quien compró la cédula, y luego votan la cédula, la cortan, y la persona que vendió la cédula pues tendrá que ir a la registraduría nuevamente a sacarlo. Pero sí, realmente la transparencia no solamente no es un ejercicio externo del tamal, sino que es un proceso que se debe revisar internamente para que haya una mayor confianza de los votantes. Pues alegra bastante que esta voz de los jóvenes que están pendientes, están, como dicen ellos, en la juega de estas realidades de nuestra fracturada democracia. Pero complejicemos más el asunto, Luis Guillermo y Alejandra. Además de los delitos electorales, también ocurre cada vez que hay certámenes de comicios electorales, el papel que juegan los medios de comunicación, algunas firmas encuestadoras, las llamadas bodegas, que generalmente tienen intereses electorales, generalmente tienen un candidato o una estructura electoral de preferencia. Eso altera, en el caso de los medios de comunicación y de las encuestadoras, altera la objetividad informativa. Es decir, esto no es transparente ni honesto con el ciudadano, porque va desde visibilizar sus preferencias, ocultar quienes no son de sus preferencias, montársela, como dicen los muchachos, a quienes tampoco son de su preferencia, o sea, hacerle una especie de matoneo o de bullying a través de los medios de comunicación o incluso con los resultados de estas firmas encuestadoras. ¿Cómo enviarle un mensaje a la ciudadanía de que habrá un control? Porque existe una normatividad frente a ello. Sin embargo, como es un espectro tan grande, ¿cómo controlarlo? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que vamos mejorando en poner en cintura al papel de los grandes medios de comunicación con intereses electorales y al papel de las grandes firmas encuestadoras también con intereses electorales? Sigue, Alejandra. Carlos, si me permite, Sí, antes de entrar al tema que estás mencionando, quiero hacer unos comentarios frente a los temas que menciona Gabriela, porque si no quedan cosas en punta y sí creo que es necesario cerrarlo. Discutiblemente, Gabriela tiene toda la razón. Cuando uno se aproxima a un proceso electoral, tiene diferentes fases del proceso electoral al que les tiene que ir a hacer seguimiento. No solamente es una responsabilidad de la ciudadanía, no solamente es una responsabilidad de las autoridades de control, sino también es una responsabilidad de las organizaciones políticas. ¿Eso qué significa? Y cuando hablo de la responsabilidad de las organizaciones políticas, y me encanta porque estoy hablando con una precandidata que es joven y que está poniendo temas que normalmente los candidatos no ponían sobre la mesa. Colombia no cuenta con los sistemas, la autoridad electoral colombiana, la institucionalidad colombiana, no cuenta con los sistemas de software a través de los cuales organizas el proceso electoral. No es nuevo que sean contratados. No los tenemos porque de manera permanente se han contratado, y se han contratado además en el Valle del Cauca. Ustedes tienen una de las grandes empresas contratistas que de manera permanente ha estado organizando las elecciones en Colombia, que es la empresa Carvajal.
también está Thomas Grecanson y hay otra empresa que es española, que son las que de manera permanente son las que ponen todos los sistemas. Los diferentes sistemas, como tú lo estás señalando, que van desde la misma inscripción de las candidaturas, los procesos de recolección de firmas, de verificación de las firmas, selección de jurados de votación y quizás el más delicado que es el de la transmisión de los datos. Todos esos son privados. Las elecciones, no solo en Colombia, sino en todos los países, son consideradas de seguridad nacional. ¿Cómo se ha venido entendiendo el tema de seguridad nacional en Colombia? Se ha venido entendiendo en que se establecen una serie de cláusulas en los contratos que hace imposible por parte de las organizaciones políticas o de las organizaciones de la sociedad civil poder hacer auditorías. ¿Cuándo debería Gabriela poder empezar a hacer las auditorías de acuerdo al nuevo Código Electoral? En el mes de septiembre. Y aquí va el primer llamado de atención a las organizaciones políticas. Creo que a excepción de Mira, y Luis Guillermo podrá corregirme, cuando en anteriores procesos electorales se llamaban auditorías de los software, porque además hay una sentencia del Consejo de Estado que es icónica, en la que se señalan todos los problemas que tiene de control el software de transmisión de datos colombianos. Quienes envían las organizaciones políticas, excepción Mira, son abogados. Entonces eso es como una gallina criando patos, porque lo que tienes es una serie de abogados en los que la auditoría que se hace es usualmente poner un PowerPoint, se va mostrando qué es lo que hace el sistema, es como si yo te pusiera un PowerPoint para mostrarte qué hace Excel o qué hace Word, y tú nada más dices sí. Si no eres ingeniera, pues obviamente dices sí y dices, ah, qué bien, porque no se es capaz de hacer las preguntas correctas. ¿Qué se ha venido haciendo desde hace 2 procesos electorales, además con otras organizaciones, dentro de ellas Carisma? Buscar rodearnos de ingenieros que logren hacer las preguntas correctas y que entiendan qué es lo que está pasando con los software. ¿Qué problemas tienes? Y ese sí es un problema de la contratación, que es fundamental resolverlo una vez se ha aprobado el Código Electoral, pero no va a ser para el próximo proceso electoral, y es que el software, todos los software empiezan a ser de la registraduría, del Consejo Nacional Electoral, que es el que se le entrega para poder hacer equilibrio con la registraduría, dueño del Consejo Nacional Electoral, que lo opere la registraduría, sobre todo el software de transmisión de datos, porque efectivamente, ¿qué se encontró en el software de transmisión de datos? Puertas traseras, no había suficiente control, ingresos sin claves, imposibilidad de poder hacer trazabilidad en los resultados electorales, es decir, en la mesa podía aparecer con 5 votos y terminaba con 500 en el momento del cierre, pero después no podía devolverme para verificar dónde estaban los cambios, si esos cambios se debían a errores en las revisiones de actas. ¿Qué tenemos hoy? Nuevamente, un sistema de contratación que se está haciendo con las empresas privadas, con unos pliegos de contratación que lo que hacen es generar candados para seguir contratando siempre a las empresas que han prestado esos software. Entonces, estas empresas ponen un valor, no hay forma de negociar ese valor, porque siempre han sido las que lo han hecho. Es decir, si siempre le compras pastel a la misma pastelería, la pastelería te va a decir cuánto vale ese pastel sin posibilidad de modificar y además con cláusulas de protección de derechos de autor y de propiedad intelectual. Y en ese momento quedamos atrapados, tanto las organizaciones políticas como las organizaciones de observación electoral. ¿Qué se debe hacer? Indiscutiblemente, los partidos políticos y de ellos el nuevo partido que acaba de adquirir, de hacer autorizar la personería jurídica, Colombia Humana, que además fue en el último proceso electoral uno de los que puso ese tema sobre la mesa entre primera y segunda vuelta de falta de credibilidad en el software y exigiendo mayores niveles de transparencia, exigir, pero no solamente Colombia Humana, sino los otros 18 organizaciones políticas con personería jurídica, el proceso de auditoría a partir del mes de septiembre. ¿Que se necesita un nuevo código electoral? En consideración de la MOE no se necesita el nuevo código electoral. Las organizaciones políticas, igual que las organizaciones civiles como la nuestra, deberíamos poder empezar a hacer ya la auditoría, no solamente de los pliegos de contratación, sino también de los software que ya han sido contratados, porque además ya hay un software de la registraduría, que tengo entendido ya le pertenece el desarrollo propio a la registraduría, que es el de inscripción de ciudadanos. ¿Por qué es tan importante el de inscripción de ciudadanos? Porque es donde puedes alterar el censo electoral. Y ese seguimiento mes a mes de cómo se hace la inscripción de ciudadanos y qué comportamientos atípicos es fundamental
para quienes buscan la transparencia en el proceso de elecciones. Muy brevemente entro a la última consideración, Carlos, y esto para señalarle a Gabriela, también hay una responsabilidad de los partidos porque los partidos tienen el derecho de poder controlar todo el escenario donde van a competir por el poder. Ese es uno de los principales objetivos de unas reglas claras en los procesos electorales. En lo que tiene que ver con la comunicación política, discursos del odio, encuestas, hay unas reglas para las encuestas, unas reglas que en este momento, si bien se han reunido empresas encuestadoras para crear unos códigos de ética, son reglas que se pueden considerar laxas. Las encuestadoras tienen que estar inscritas en el Consejo Nacional Electoral y existe la posibilidad posterior de la presentación de las encuestas de poder mirar cómo fueron las preguntas, cómo fue el desarrollo de las mismas. Lamentablemente lo que ha pasado es que las encuestas en los medios de comunicación se han vuelto autorreferencia, es decir, deja de ser importante la campaña y lo que se vuelve el centro de la discusión es lo que dice la encuesta. Entonces tú ves el mismo medio de comunicación presentándolo en radio, en prensa, en televisión, y referenciando siempre la encuesta en torno a unos resultados sin dejar claro que lo que está mostrando es una foto de un momento determinado y con muy poca información sobre cómo, por parte de los ciudadanos, de la comprensión de cómo es la muestra. Es decir, que encuestas para 500 personas terminan diciéndote quién gana. Y uno dice, pero de 500 personas, pero nadie pregunta eso. Nadie pregunta cómo es ni entiende cómo funciona la estadística para poder inferir un resultado. ¿Y qué es importante ahí? La forma como se hacen las preguntas. Pero esa forma como se hacen las preguntas y las preguntas que llegan, le llegan al Consejo Nacional Electoral y todo esto le llega después de publicado. Obviamente, y ya pues obviamente por eso está el magistrado acá, él señalará si se hacen revisiones o no cuando se presentan problemas frente a las encuestas. Hubo una revisión que se hizo a Cifras y Conceptos que es una encuestadora además muy reconocida, que estuvo con un medio de comunicación nacional muy grande, que en el último proceso, antepenúltimo, no me acuerdo, magistrado, proceso electoral, hizo unas inferencias frente a quienes podían ganar, no con una metodología estrictamente estadística, sino a partir de análisis también de contexto. Pero indiscutiblemente se espera que con el nuevo código electoral se puedan tener unas normas mucho más estrictas. A nuestro gusto, quedaron demasiado estrictas, a nuestro gusto. Pero sí es muy importante que además sobre eso se pueda hacer vedurías y auditorías por parte de las organizaciones políticas. ¿Eso qué significa? Que Gabriela con su equipo pueda coger y decir, muy bien, salió esta encuesta, yo quisiera poder tener esa encuesta y poder hacer una revisión para ver cómo fueron las preguntas y cómo fue el manejo de los datos y si metodológicamente es una encuesta que se sostiene. Solamente asterisco y con esto termino. Acuérdense que de acuerdo a las preguntas que uno realice, uno puede tener el resultado que quiera. Entonces, de acuerdo a los grupos poblacionales, si yo solamente me dedico a encuestar jóvenes de determinados estratos, voy a poder tener de pronto un candidato o candidata de preferencia. Si lo hago para mayores de 50 años en determinados sectores sociales, voy posiblemente a encontrar un candidato o una candidata de la preferencia. Entonces, es en la metodología donde se encuentran las respuestas y esa es la metodología donde uno debería poder ir para ver qué tan transparente ha sido la realización de las mismas. Con esto cierro, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Doctor Luis Guillermo, medios de comunicación, firma encuestadoras. Sí, voy a referirme brevemente a las inquietudes que presentó Gabriela antes de tratar este tema de las encuestadoras. Sí, Gabriela tiene razón en sus inquietudes y ciertamente se necesita una organización electoral que no esté mediada por los intereses políticos partidistas y eso habrá que reformarlo. Implica justamente un acto legislativo, una reforma constitucional. En segundo lugar, Gabriela mencionó un problema y es el de los jurados homogéneos, los jurados que pueden suplantar a los electores en una mesa de votación, que pueden incluso colocar los votos por el candidato que ellos representen en esa mesa de
de votación y que pueden adulterar el E14 como lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos ya solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil? Mientras no haya una identificación biométrica total en cada mesa de votación, ahora solo lo habrá en 20.000 mesas de 115.000, debe el formulario E11, que es donde se registra el votante, debe colocarse una casilla para la huella y la firma. Esto no le gusta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aducen razones técnicas de empastelamiento de las huellas y demás, pero es una garantía que por lo menos genera alguna trazabilidad frente a alguien que quiera hacerle fraude reemplazando a los electores que no van a una mesa que no votan. Y por otra parte, pues está el software que elige los jurados de votación. Ahora ya con el nuevo código electoral no se le va a solicitar a las empresas o a los partidos, en fin, quienes van a recomendar que pueden ser jurados de votación. Aquí el software, que debe ser controlado por los partidos políticos, que debe ser controlado por el Consejo Nacional Electoral, pues va a elegir al azar quienes van a ser jurados, pero también, según el nuevo código electoral, se pueden inscribir voluntariamente quienes quieran ser jurados. E insisto, es muy importante la labor de los testigos electorales también para ese control. Por otra parte, sobre las encuestas, Alejandra mencionaba una investigación que yo realicé justamente en relación con cifras y conceptos, fui ponente, por un pronóstico que hizo la firma encuestadora, muy lejos de las encuestas, y daba como finalista a un candidato X para la segunda vuelta presidencial que no tenía ningún sustento técnico. Pues lo que yo pude corroborar en esa investigación es que efectivamente la organización electoral no tiene ninguna facultad para sancionar ese tipo de pronósticos. Entonces, mi conclusión fue ordenar a la asesoría de encuestas del Consejo Nacional Electoral que nos proyecte una resolución para reglamentar los pronósticos. Y por supuesto la organización electoral tiene esta asesoría sin suficiente personal, hay que decirlo, para poder tener un trabajo mucho más metódico y juicioso de evaluación de las distintas encuestas. Pero a menudo abrimos investigaciones más bien en relación con encuestas de firmas que no están registradas en el Consejo Nacional Electoral y que también son instrumentalizadas en el proceso político. Y por supuesto que la ciudadanía también tiene que distanciarse en relación con las firmas encuestadoras que suelen equivocarse. Y muchas veces se equivocan también con esa decisión política de querer influir en el proceso electoral a favor de X candidato o en contra de otro candidato político. Pero se necesitan mayores garantías. El nuevo Código Electoral las ofrece, pero no estamos seguros pues cuándo va a salir finalmente el fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional para que se pueda promulgar el código, ni si la Corte va a decidir si va a entrar para este proceso electoral o una parte va a entrar para este proceso electoral o hacia el futuro. Otro tema que mencionó Gabriela que me parece muy importante es lo del software, que mencionaba también Alejandra, el software de escrutinios. El software de escrutinios ya está contratado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros tenemos ahora el mandato de justamente de auditar ese software, de poder auditar el código fuente de ese software como Consejo Nacional Electoral, y lo vamos a hacer. Y un software en poder del Estado es una garantía, y todo el proceso electoral debería estar en cabeza del Estado y no tercerizado. Es algo a lo que yo me he opuesto desde que llegué al Consejo Nacional Electoral, pero es una práctica que ya lleva décadas y muy difícil de superar de un momento a otro. Pero ya el software en poder del Estado es una garantía. Ya era profundamente irregular que ni siquiera al Poder Judicial le dieran acceso al código fuente, porque, justamente como decía Alejandra, argumentan que eso es su propiedad intelectual y no asumen la responsabilidad de permitir auditar el mismo.
Ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza del registrador, ha ofrecido a todas las fuerzas políticas que auditen todo el proceso electoral y que auditen los software del proceso electoral. Le ha ofrecido a los partidos políticos incluso contribuir a la financiación para que contraten expertos en temas de software electorales, porque como bien decía Alejandra, si llega cualquier persona, incluso algún ingeniero de sistemas que no sepa de temas electorales, pues puede llegar allí sin que comprenda realmente si en el fondo hay una manipulación. Doctor Luis Guillermo, disculpe que le interrumpa, pero a propósito de ese tema que usted está tocando, el candidato Gustavo Petro ha señalado que esa contratación del software, por lo menos éticamente hay un cuestionamiento, porque es la misma empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio del presidente haitiano. O sea, ¿eso está corregido? ¿Usted está refiriéndose a por lo menos podrá ser legal? El asunto es qué tanta ética hay si son ciertas las denuncias de Gustavo Petro. Ayer publiqué una columna en Cuarto de Hora que titulé El magnicidio del presidente de Haití, los mercaderes de la muerte. Y dentro de mi investigación pues encontré que efectivamente esta firma ID System desde el año 2006 contrataba con la Registraduría Nacional del Estado Civil y ya desde la época hubo escándalos de naturaleza pública por la manera como esa firma está involucrada ya contratando mercenarios y violentando los derechos humanos, laborales de estas personas, engañándoles, llevándolas a la guerra en Irak, luego también a la guerra en Yemen, etc. Y esta firma tuvo contratos de una dimensión impresionante, desde hacer los escrutinios hasta expedir las cédulas, las tarjetas de identidad, con un poder impresionante, incumpliendo incluso pues las normas y los estándares normales sobre ese tipo de responsabilidades. Pero con todos esos escándalos que acompañaron a esta firma durante años, hasta el 2018, con la administración de Galindo como registrador nacional, se le dieron 2 contratos adicionales por casi 6.000 millones de pesos. Ya esta firma no tiene ningún contrato vigente hoy con la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero sí queda esa duda de por qué no hay suficiente también control ciudadano sobre ese tipo de empresas que contratan con el Estado y aquí en particular con el proceso electoral. Como dijo Alejandra, todos estos procesos electorales son considerados de seguridad nacional en todo el mundo y eso implica una altísima responsabilidad. Pero bueno, yo concluyo diciendo, efectivamente el registrador ha dicho, auditen todo lo que quieran. Propusimos que hubiese una misión completa de observación electoral de la Unión Europea y esto fue aprobado por el registrador, por el Consejo Nacional Electoral y tendremos una misión completa de observación de la Unión Europea. Se le ha solicitado también por parte de la registraduría que envíen expertos en software electorales para que auditen todo el proceso de los software del sistema. Y pues la Unión Europea está comprometida en que lo hará. Pero no solamente la Unión Europea, también hemos propuesto que se contrate a la firma AIFES, que fue la que auditó el software, el proceso electoral en México, donde resultó electo López Obrador. La registraduría ha hecho sus contactos y está en ese proceso. Y como les digo, pues hay unos comités de seguimientos electorales donde participan todas las fuerzas políticas y ya las fuerzas políticas deberían haber constituido entre ellas un comité de observación técnica de todos estos software y de todo este proceso electoral. Independientemente del código electoral, ya habrá un software en poder del Estado, bajo control del Consejo Nacional Electoral, al que los partidos políticos también tienen la posibilidad de acceder con sus expertos en informática, y ahí estaremos nosotros como organización electoral para que se cumplan esas garantías que está ofreciendo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchas gracias. Gabriela, medios de comunicación, firmas encuestadoras, bodegas, software, ¿qué esperan de ustedes los jóvenes frente a esta realidad y los futuros comicios electorales?
Listo. Bueno, frente al tema de, por ejemplo, las firmas encuestadoras y los canales tradicionales, pues indudablemente reconocemos que son de empresas privadas, que tenemos las mismas problemáticas, incluso con la empresa que es la encargada del software, que incluso el registrador, como lo han venido informando los anteriores invitados, pues ha sido difícil el proceso de auditoría, porque pues se niegan, incluso dentro de una auditoría a veces pública, en términos de que es una empresa privada. Creo que esa es la misma problemática que encontramos con estas firmas encuestadoras y con este tema de los canales tradicionales. Por ejemplo, yo no veo televisión, Carlos, yo realmente no le apuesto, por ejemplo, a estos canales tradicionales. Incluso ayer, visitando a mi abuela, pues vimos una noticia que me dejó un poco pues como impactada al visibilizar que, por ejemplo, en este momento se están llevando a cabo franjas en los noticieros, en un noticiero X, que no le haré propaganda, pero sobre el tema de la guerrilla. Entonces, ¿cómo vemos que cada vez que se va acercando las elecciones, pues este tema vuelve y surge? Con un discurso muy visceral, con un discurso muy emocional y siempre muy estratégico a estas fechas electorales tan importantes, ¿sí? Para jugar en un ejercicio de miedo, para jugar en un ejercicio que no aporta al ejercicio democrático, porque indudablemente estos canales tradicionales pues tienen una posición política, porque es un sector económico que indudablemente no perderá nunca sus privilegios frente a este sistema tan desigual. Entonces, indudablemente, ellos tienen una posición política y todo su canal lo tiene y siempre lo hará. Ahora bien, reconozco algo muy importante, que son las redes sociales. Creo que las redes sociales ahora han tomado muchísima fuerza y eso lo podemos ver incluso en el marco del paro nacional. Creo que quien visibilizó todo lo que estaba pasando fue redes sociales, incluso el Canal 2, que es un canal alternativo. Entonces, considero que indudablemente estos canales tradicionales, pues no podemos esperar nada de estos canales. Sin embargo, las redes sociales juegan un punto muy crucial y los jóvenes pues hemos decidido participar y creer más en esto. Hay una credibilidad muy alta a lo que se está viviendo, a los Facebook Live, a los en vivos en Instagram, y se está perdiendo una credibilidad a los canales tradicionales. Indudablemente nosotros desde el ejercicio de testigos electorales lo tenemos muy claro desde Juventud Humana, como lo nombré anteriormente, pues nosotros estamos en el ejercicio de las capacitaciones y certificaciones para ser testigos electorales. Sin embargo, cabe resaltar que incluso la problemática de robo o cambios en los E14 no es tanto ni siquiera en las ciudades principales. La problemática radica en la periferia de este país. Y la periferia, por ejemplo, ayer estaba viendo el mapa de riesgos que la MOE pues brinda, y por ejemplo los departamentos que más tienen riesgos y altas porcentajes de violencia en términos de lo electoral son departamentos como el Chocó, con un 73%, que es altísimo, como el Guaviare y Arauca. Entonces, pues realmente es en esa periferia olvidada, esa periferia que ha sido históricamente pues excluida de muchos aspectos, donde debemos tener ojos allí. Cali pues lo conforma aproximadamente 1.500 puestos de votación, de los cuales pues a su vez tienen muchas mesas de votación. Nosotros como testigos electorales estamos haciendo un proceso muy detallado y juicioso para poder tratar de cubrir la mayor parte posible. Sin embargo, pues yo le hago una invitación a nivel general de las personas que nos están viendo en este momento, como dicen los invitados, y lo vuelvo y lo recalco, es muy importante ser testigos electorales, muy importante ser veedores electorales, y si somos jurados de votación, ser muy juiciosos en el tema. ¿Y eso qué significa? Normalmente, sí, a mí me ha tocado ser jurados de votación
en dos procesos electorales. Yo siempre he sido muy juiciosa, pero entiendo las dinámicas de otras personas que son jurados de votación, y es, por ejemplo, yo hago mediodía, usted hace mediodía, y realmente no. Estas elecciones tenemos que, uno, votar bien. No podemos votar por los mismos partidos tradicionales. Si queremos realmente un cambio, tenemos que pensarnos una concepción diferente y con unos partidos políticos diferentes y alternativos que nos puedan brindar posiciones políticas que beneficien a la ciudadanía. En ese momento Colombia tiene unas brechas de desigualdad altísimas. Entonces, uno es votar bien, dos es ser un buen testigo, jurado, veedor electoral, y pues en el proceso pues es poder estar todo el día, ser muy juiciosos en ese proceso de jurado o de testigo, llegar a las 7, estar en todo el proceso. Si somos testigos, también hay que estar en el ejercicio del escrutinio, que son de los 3-4 días después. Todo esto tenemos que realmente los jóvenes poder apropiarnos de este tema. Igual no solamente, a pesar de que lo estamos haciendo como Juventud Humana, la apuesta no solamente es como Juventud Humana, sino como Colombia Humana en este momento y como el pacto histórico. Muy bien, gracias Gabriela. Ahí está la voz rebelde, la voz que reclama un cambio en las prácticas políticas, en el comportamiento ciudadano. Hemos escuchado reiteradamente de Luis Guillermo y de Alejandra la invitación al control social, más que fijarnos en si la norma lo dice, si el Consejo Nacional Electoral, si la MOE nos acompaña. Es control social ciudadano directo, haciendo valer su condición de democracia. Voy a poner un tema que tiene que ver con una consideración política como sociólogo que soy y analista político. Hemos estado hablando del sistema político. El sistema es democrático, las elecciones, todo este entramado que forma el sistema político. Pero el régimen político colombiano tiene una formalidad, que es la democracia, que es la mitad más uno, que se elige el presidente, que se eligen los congresistas, que se van a elegir los jóvenes del Consejo de Juventudes, etcétera. Pero el régimen político, en la realidad, el régimen político es la pugna por cómo llego yo a disputarme esos lugares del sistema político. Lo que la historia nos muestra es que el régimen político es antidemocrático, es clientelar, es mafioso, es corrupto. El régimen político en la realidad, no estoy hablando del sistema. El régimen político es Aida Merlano, es Ñeñe Hernández, es todas las corruptelas que ocurren en las registradurías, que ocurren en la periferia, como lo acaba de señalar Gabriela, más que en los grandes centros urbanos. ¿Ustedes creen, Luis Guillermo, Alejandra, Gabriela, creen que hay atisbos de cambio real en esa caracterización del régimen político? Luis Guillermo. Bueno, yo he venido en mis redes sociales opinando como ciudadano y como defensor de derechos humanos, porque es un deber constitucional que se desprende del artículo 95 de la Carta Política para todos los habitantes de este país. Y yo sostengo que efectivamente el Estado ha sido cooptado por sectores mafiosos desde hace muchos años a nivel territorial, a nivel nacional. Y eso implica pues que como nación nos pensemos realmente qué tipo de futuro queremos para los niños de hoy, las generaciones del futuro. ¿Qué vamos a lograr nosotros como movilización ciudadana, como apropiación de la democracia para transformar este régimen? Este es un régimen corrupto, es un régimen criminal, es un régimen que promueve el exterminio de quien piensa diferente, de ahí el alto nivel de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, incluso los propios reincorporados del partido FARC, que ya les han asesinado más de 280 desde que confiaron en el Estado colombiano y dejaron la lucha armada para asumir la lucha política en democracia. Pero eso implica justamente elevar el nivel de conciencia ciudadana, entender que la única manera de transformar este sistema es a través del voto, que lo mismo vale el voto de Gabriela que el voto de Luis Carlos Sarmiento Angulo,
y que ese es el poder ciudadano el que puede contribuir a transformar profundamente el Estado y a transformar esta sociedad. Una democracia no es democracia simplemente porque haya elecciones periódicas. Una democracia es democracia porque se respeten esencialmente los derechos humanos fundamentales. Una democracia es democracia porque efectivamente se garantice la inclusión política de sectores políticos sociales históricamente marginados, violentados en sus derechos. Yo he asumido en el Consejo Nacional Electoral desde que llegué pues ese compromiso de que se entienda que la participación política, pues por supuesto que es un derecho fundamental, pero que va asociado al derecho fundamental a la vida. Incluso el estatuto de la oposición nos obliga también a pensarnos los temas de seguridad para quienes ejercen la oposición. Y el acuerdo de paz pues hace distintas propuestas que tendrían que ser materializadas por el Estado y no lo ha sido en particular por este gobierno que ha atacado permanentemente el proceso de paz, que ha incumplido el proceso de paz y que ha estimulado la violencia contra los reincorporados. Por eso mi voz ha sido fuerte y disidente, por supuesto, frente al establecimiento en relación con estos crímenes que son sistemáticos, generalizados y que yo no dudo de calificar como crímenes de lesa humanidad. Necesitamos entender que la pluralidad de las ideas es una riqueza, que la diversidad es una riqueza para una sociedad, que el pluralismo es necesario para que avance una sociedad, para el control político recíproco entre las distintas fuerzas políticas, y aún no llegamos a ese estado de madurez como sociedad ni a nivel institucional para comprenderlo. Pero esos son nuestros enormes retos, y creo que pese a todas las dificultades, yo resalto que pese a toda la represión violenta gubernamental, estas movilizaciones ciudadanas que han sido multitudinarias, que se han desarrollado en más de 900 municipios del país, este estallido social desde el 28 de abril muestra que hay una ciudadanía que insurge pacíficamente para reclamar sus derechos, que no traga entero y que está dispuesta a seguirle apostando a transformar profundamente estas relaciones de poder que tú mencionabas bien como mafiosas, como clientelares, que destruyen la institucionalidad y que siembran permanentemente corrupción y violencia. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Doctora Alejandra. No, yo coincido completamente con el magistrado en todo el análisis y estoy segura que también con Gabriela sobre lo que ha sido el ejercicio de la política en este país, ¿no? Un ejercicio de la política que pasó por la cooptación, por la captura de las entidades territoriales, un ejercicio de la política que se hace a través de fuertes casas que están ubicadas territorialmente y donde la competencia se hace muchísimo más difícil porque no solamente se entrelaza el poder político, sino también el poder económico. Y en zonas del Caribe nosotros lo podemos ver muchísimo más claro, cómo familias con gran poder económico entrelazan ese poder con el poder político, y eso pues obviamente se vuelve casi que imposible de poder separar. Sin embargo, el último proceso electoral yo sí creo que marcó diferencias en este país, y sí también creo que el proceso de paz marcó diferencias en este país sobre la posibilidad de poder incluir sectores que habían sido tradicionalmente silenciados, perseguidos, asesinados, o no se les había permitido siquiera competir por el poder. Yo solamente voy a poner un ejemplo, la lectura y el análisis político lo hacen ustedes, porque ustedes son vallecaucanos, pero en el último proceso electoral, en las elecciones del 2018, de los 13 ocupantes de las curules de la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, 12 fueron nuevas. 12 curules fueron nuevas. Eso significa que hubo una gran renovación. Yo no sé si una renovación de nombres o una renovación de poder. Yo no tengo, les dejo a ustedes y más bien les reboto a ustedes la pregunta. Pero eso significa que sí puede. Solamente un representante de la Cámara del partido de la U se mantuvo, repitió curul, pero el resto eran nuevas. ¿Eso qué significa? Que sí es posible hacer cambios y recambios en las estructuras de poder en lo local. Si se repitió más de lo mismo,
Lo que uno tiene que ver es culturalmente qué es lo que está pasando en estos territorios y cómo se hacen esas transmisiones de poder. El Valle del Cauca ha sido muy golpeado. Fue muy golpeado por el narcotráfico, ha sido muy golpeado por el narcotráfico, y yo sí creo, además de las regiones que nombraba Gabriela, es uno de los departamentos más violentos. Entonces aquí para ejercer el liderazgo. Si uno quiere ver los datos de violencia, por lo menos en este primer semestre de este año, se registraron 30 hechos de violencia en el Valle del Cauca, de los cuales 8 fueron asesinatos, es decir, casi que 1 de cada 3 fue un asesinato hacia líderes sociales, políticos o comunales. ¿Y saben de manera particular hacia dónde estuvo dirigido estos hechos de violencia en el Valle del Cauca? Hacia los liderazgos sociales. Dicho esto, voy a dar un salto. ¿Qué creo que sigue siendo esperanzador, no obstante el recrudecimiento de la violencia cuando teníamos la promesa de paz, del acuerdo de paz? Las circunscripciones especiales de paz. Nosotros desde la Misión de Observación Electoral estamos haciendo una apuesta, pero de corazón, de credibilidad completa, a las circunscripciones especiales de paz, y no nos hemos cansado de decir que esas circunscripciones y quienes transiten en esas circunscripciones para la representación política tienen que ser absolutamente cuidados, deben ser unas elecciones completamente acompañadas. La circunscripción especial de paz más violenta es precisamente la de Valle Cauca Nariño, es donde se concentran los mayores hechos de violencia. Y cuando uno ve en el seguimiento de violencias contra liderazgos sociales, políticos y comunales que nosotros hacemos, en el primer semestre de este año tuvimos 247 hechos de violencia. La mitad de los hechos de violencia ocurrieron en los territorios CETEP, en los territorios de las circunscripciones. La mitad de los hechos de violencia. El 53% de los asesinatos de líderes sociales ocurrieron en los territorios CETEP. Y precisamente en los territorios CETEP, donde esas curules no van a poder ser ocupadas por organizaciones políticas, y sobre eso tenemos que estar muy vigilantes para que no empiece en ese momento la captura, la cooptación, la compra de liderazgos sociales para ganar curules por debajo de la cuerda en las organizaciones políticas. La mayoría de los liderazgos eran liderazgos sociales, y son precisamente los liderazgos sociales los que en estos territorios van a dar el salto a lo político. Pero además no solamente está la característica que no pueden pertenecer a organizaciones políticas, sino que hay una segunda característica. Las listas tienen que ser cerradas. Mujer-hombre o hombre-mujer, tienen que ser cremalleras. Y eso va a ser un ejercicio absolutamente interesante de cómo se hace política en territorios en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, cuando este país se ha negado completamente a que las mujeres puedan tener representación. Entonces, Carlos, sí. Magistrado, claro que sí. Hay unos oscuros muy fuertes. En este país matan los liderazgos, pero también hay opciones de luces. Y una opción de luz muy grande son lo que va a pasar con estas 16 curules, porque imagínense la belleza de poder tener 16 líderes o lideresas de los territorios que han sido más violentados en este país, donde están concentrados los grupos armados ilegales. Con representación en la Cámara de Representantes, eso genera un desbalance completo en las discusiones. Y ojalá tengamos más hombres y mujeres ganados para la democracia que rompan eso que se estaba señalando ahora, que es esa forma de hacer política que se hereda, y que si no se hereda, se gana a través de las armas o se gana a través de tradiciones familiares o de tradiciones económicas. Entonces, allí hay una apuesta muy interesante de democracia, y esa es una apuesta que creo que todos deberíamos acompañar. Muchas gracias, Alejandra. Gabriela, tu reacción frente a este tema del régimen político. Bueno, sí, frente a este tema, lo primero pues es recalcar lo que ya pues los otros invitados han dicho, que me parece supremamente relevante. Creo que el acuerdo de paz fue crucial. Gracias a este pues también, y bueno, como forma de respaldo pues nace el estatuto de oposición, el cual pues permite que la oposición tenga unas garantías en este país en su ejercicio como oposición al gobierno, desde su posición política, ¿sí?
Entonces, incluso en este periodo 2018-2022, pues podemos ver un mayor porcentaje de partidos de oposición y tal vez un porcentaje menor, aunque son mayoría, pero un porcentaje menor de los partidos de gobierno para este periodo. Creo que pues este estatuto de oposición le brindó pues las suficientes apuestas y garantías para que los partidos de oposición puedan ejercer pues de buena manera o de buena forma su posición política. Ahora bien, rescato algo muy importante, pues como ya el señor Carlos lo dijo, yo encabezo la lista independiente Unidad Popular Cali en Resistencia, la cual hace parte del Pacto Histórico Juvenil, que está conformada por diferentes organizaciones populares, estudiantiles, de secundaria, ambientalistas. Bueno, este Pacto Histórico Juvenil nació dentro de muchos, también de partidos alternativos, como es el Polo Democrático, comunes, y pues nos pensamos una apuesta para poder participar en ese ejercicio democrático como son los consejos municipales. Como ya lo informaron, son 17 curules, de los cuales pues están subdivididos ya sea por organizaciones, partidos políticos y pues listas independientes. Nosotros como lista independientes somos la lista pues más diversa dentro del ejercicio del Pacto Histórico Juvenil por su conformación y por la diferentes participación y candidatas y candidatos que lo conforman. Creo que es muy relevante también informar que pues los jóvenes nos hemos pensado esta participación democrática porque estamos cansados de la guerra, porque realmente queremos apostarle a un ejercicio democrático, y por eso incluso pues hacemos todo este proceso de conformar un pacto histórico, porque entendemos, incluso ahora estaba revisando y actualmente Cali es una de las ciudades que más tienen inscritas listas para los consejos municipales. Tienen 51 listas, de los cuales pues normalmente si esto se hubiera generado en otro contexto, tal vez quien más hubiera inscrito listas fueran los partidos políticos. Sin embargo, son los que menos han inscrito listas a comparación de las organizaciones y de las listas independientes. ¿Eso qué reflejo me da? Que en el marco de este paro nacional, que fue muy concreto y muy fuerte en Cali y en el Valle del Cauca, pues nos hace pensar de que indudablemente, además de que estas movilizaciones, este paro nacional fue un acto político, también pues se ha contemplado una concientización política, y pues asimismo pues lo estamos viendo reflejado en el ejercicio, en las inscripciones de lista. Como lo decía, pues en otro contexto hubiera habido más listas de partidos inscritas. En este caso no, son sobre todo listas independientes y listas de organizaciones, y esas organizaciones cuando los vamos a mirar de fondo, son organizaciones que en otro momento de la historia eran organizaciones culturales, deportistas, ambientales, que ahora se están contemplando el ejercicio político, porque hay una mayor concientización, porque se reconoce que la política es crucial para todos y todos los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas, pues reconozco esto algo importante y a resaltar dentro del ejercicio de este nuevo contexto que nos refleja, y es la mayor concientización de los jóvenes. Y rescato algo para finalizar de una líder social del Oriente, la cual pues decía, es que no son solamente jóvenes, esos jóvenes fueron niños. Y esos niños estuvieron criados en un contexto de una familia donde no había tres golpes de alimento, no había desayuno, almuerzo y cena, sino que podía haber uno o dos nomás. No había educación, no había los suficientes recursos para sobrevivir. Entonces, esos jóvenes que fuimos los actores en este paro nacional, pues no solamente son los jóvenes, es todo un proceso incluso de la familia,
que compone estos jóvenes que indudablemente pues vemos unas brechas de desigualdad indudablemente. Muy bien, nos hemos estado escuchando, Luis Guillermo, Alejandra, Gabriela. Escuchemos qué dice nuestra teleaudiencia en las redes sociales. Jonathan, dejamos formulada la pregunta: ¿confía usted en el papel de las autoridades electorales de cara a los comicios del 2022? ¿Cómo se movió las redes sociales, Jonathan? Buenos días, profesor, para usted, para los invitados y de igual manera para los televidentes que estuvieron participando de manera masiva. Vamos a leer los comentarios y también los audios que nos han dejado a través de nuestra línea de WhatsApp, participando aquí en el informativo de Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Voy a empezar con el primer comentario y es el de Lady Morales. Ella dice: pero por supuesto que no, si sabemos que esta manada de políticos están adueñados de todos los estamentos, incluidos la registraduría, y ellos no van a soltar fácilmente esa tetica que tienen acá durante muchas décadas. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se haga auditoría al software y ya sabemos la verdadera, no solamente que los dueños del mismo digan que o no está bien. Vamos a escuchar el primer audio que nos dejan a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días al equipo del Canal 2, un abrazo fuerte al periodista Alberto Tejada. Con respecto a la pregunta de que si confío en las autoridades electorales para el 2022, hay varios asuntos que hay que mirar. Si bien de pronto uno puede tener en cuenta que existen autoridades que velan en las mesas de votaciones directamente de la ciudadanía, el problema de la corrupción electoral se encuentra en los mandos medios. Y esa situación de los mandos medios ya está básicamente influenciada por un gran tráfico de dinero. Entonces, dadas estas circunstancias, hay que reforzar una autoridad electoral en los mandos medios, ¿cierto?, que permita una fiabilidad del voto. Si nosotros solamente nos enfocamos en hacer austeridad, rigidez en las autoridades electorales, en las mesas de votación, no estamos logrando absolutamente nada. Tener cuidado entonces con ello. Bueno, y ustedes van escuchando las diferentes opiniones que nos dejan nuestros televidentes a través de las diferentes redes sociales y las plataformas digitales. Vamos a leer el comentario de Andrea Velasco. Ella dice: la registraduría está llena por un nido de corruptos que se encarga de elegir a los candidatos que les sirven para mantenerlos en sus cargos y no lo que la voluntad popular defina en las urnas. Se evidenció la compra de votos como los de la senadora Cabal, la participación del Ñeñe en la campaña de Duque y no hicieron absolutamente nada. Así que difícil creer en esos organismos. Son las opiniones de los televidentes que nos dejan a través de las redes sociales, pero vamos a escuchar el segundo audio que nos dejan a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días a los amigos de El Informativo Nuestra Gente y a todos los panelistas. No, hombre, en las autoridades electorales de Colombia, en lo personal yo nunca he confiado. Siempre se escuchan una cantidad de entuertos, de triquiñuelas, de negociados, etcétera. Mientras no haya una autoridad electoral independiente, autónoma, una autoridad que precisamente es nombrada por los mismos que están gobernando, no vamos a tener garantías electorales. Hay que echarse la bendición ese día y confiar en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de estas autoridades está precisamente mirar a ver cómo alteran el resultado de las elecciones. Feliz día para todos. Bueno, ahí están los comentarios que nos dejan a través de la red. Vamos a leer el comentario de Elizabeth Lamprea. Ella dice: tenemos que ser muy conscientes por quiénes vamos a votar, porque en este tiempo de elecciones todos van de buenas personas y nunca han hecho nada por el país. Más bien, lo han terminado de hundir. Hay que ver los que verdaderamente han estado haciendo con lo que verdaderamente han estado haciendo con el pueblo colombiano. Ahora, en este estallido social, además, después de las experiencias vividas anteriormente, no se puede confiar, y menos con la corrupción de este gobierno colombiano, que siempre ha sido corrupto, mentiroso
y farandulero. Escuchemos el tercer audio que nos dejan a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días a todos los miembros del Canal 2, a don José, a Jonathan, a todos los miembros del equipo. Un abrazo gigante. Un minuto es muy corto para hablar del tema, pero seré breve y específico. No es de confiar, no permite unas garantías el desarrollo de las elecciones, es un atentado contra la democracia, puesto que ya existieron evidencias suficientes como para decir que hubo votación de senadores que fueron elegidos por votación, no importa si fueron 50 o si fueron 10.000 votos. El hecho de que existan votaciones ilegales representa falta de garantías. Y en el caso presidencial, pues muchísimo más aún. Entonces es necesario tomar medidas de fondo que permitan garantizar democracia. Agradecerle a todos los televidentes que a esta hora participan del programa informativo Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. De igual manera, agradecerle a los invitados y yo quiero recordarles que sigan conectados con la programación del Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Así que adelante, profesor, usted, culminando el programa El Informativo Nuestra Gente. Sí, listo. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Ahí está pues la voz de nuestra teleaudiencia, los comentarios. Esa es la voz del pueblo, esa es la voz de la opinión ciudadana frente a este tema que hemos desarrollado el día de hoy. El próximo 5 de diciembre se realizarán las elecciones de los consejos municipales y locales. Y es una gran oportunidad para que los liderazgos juveniles, ese estallido social, esa manifestación política que se está construyendo, haga valer su voz y su voto. Ya lo escuchamos en voz de Gabriela, doctor Luis Guillermo, doctora Alejandra, el entusiasmo, cómo vibra, la fuerza con la que están apostándole a esta realidad de sus inicios en lo que es la política en estos consejos municipales y locales. Finalmente, un comentario final para Gabriela y para todos los jóvenes. ¿Qué mensaje le puede enviar la MOE para este certamen del 5 de diciembre? ¿Qué mensaje le envía el Consejo Nacional Electoral, doctor Luis Guillermo, a estos jóvenes que han puesto su nombre, que tienen confianza en que podemos transformar este país a partir de estas participaciones? Doctora Alejandra, de la MOE. Pues lo primero es a participar con toda, y no solamente en calidad de candidatos, de candidatas, sino también yendo a votar. Se le puede enviar este 5 de diciembre un mensaje de participación muy fuerte al país. Si bien los consejos de la juventud no son escenarios de decisión, y eso es muy importante dejarlo claro, unas fuertes alianzas internas sí pueden realmente hacer control político a las políticas que se hagan en temas relacionados con la cultura, con la juventud, con el medio ambiente. Pero además es la mejor escuela para empezar a entender la responsabilidad de lo que significa la representación pública, la representación política, y además después de los consejos de juventud, indiscutiblemente todos esos liderazgos de estos jóvenes, de las jóvenes que se presenten, que queden elegidos, y así no queden elegidos, que hayan participado, son esos liderazgos que ojalá entren no solo en las organizaciones políticas a hacer el relevo generacional, sino también como opciones diversas de poder en otros escenarios de liderazgo social, de liderazgo comunitario, así no sea liderazgo político. Así que compromiso con la participación, con la información, no permitir que se traslade las mañas de los procesos electorales de carácter nacional a estas elecciones, y muchísimo control por parte de la juventud a lo que pase en esta jornada electoral del próximo 5 de diciembre. Muchas gracias. Doctor Luis Guillermo. Sí, gracias, Carlos. Un mensaje final. Es muy importante que la juventud efectivamente se apropie de la democracia. Jaime Garzón decía, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
yo creo que es importante resaltar justamente este espíritu de la juventud que se ha expresado en las movilizaciones sociales, en las protestas pacíficas, pero también en la inscripción masiva en todos los municipios del país para participar de esta jornada electoral del próximo 5 de diciembre, y que ya puedan participar como votantes, incluso como candidatos o candidatas jóvenes desde los 14 años de edad. Eso es muy importante para superar esa cultura de la abstención, para que efectivamente se entienda que Colombia ha usado todos los mecanismos para preservar, y está demostrado que el escenario de la violencia no es el camino. El escenario de transformación profunda del país es el escenario democrático, es la participación política. Y yo insisto, el que no vota porque es antisistema, pues está contribuyendo a elegir y a elegir a los peores. Quien vota porque vende su voto está no solamente prostituyéndose a sí mismo, sino haciéndole un profundo daño a la sociedad y a la institucionalidad. Por lo tanto, se requiere participar con conciencia, se requiere formar nuevos liderazgos, y quiero resaltar pues también la labor de Canal 2, de todos ustedes, allí, de Alberto Tejada, a quien envío mi saludo, mi respeto y mi solidaridad frente a todas las amenazas que ha venido recibiendo, pero justamente es toda esta emergencia, toda esta insurgencia ciudadana pacífica la que nos da las posibilidades, la certeza de creer que efectivamente el pueblo está dispuesto a apropiarse cada vez más de su democracia, a echar de las instituciones y de la política a todos aquellos que representan sectores vinculados a las mafias, al statu quo, a la corrupción, y necesitamos justamente que la juventud esté en la primera línea política, en la primera línea democrática, contribuyendo a transformar a Colombia. Bueno, muchas gracias a Gabriela Pozo, nuestra candidata, lideresa estudiantil del movimiento social, igualmente a Alejandra Barrios, presidenta de la MOE, por sus importantes aportes que nos ha hecho hoy de cara a este debate, a Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias por su participación y contribución a este espacio. Haré unas reflexiones finales en torno al tema tocado. Creo que estamos de cara ante dos realidades. Una, la realidad de las élites políticas y económicas, de la oligarquía, de los banqueros, de los grandes empresarios. Esa es una realidad en el tema político electoral. Y la otra realidad es la de la ciudadanía, la de la muchachada, la de los sectores populares, la de la mayoría. La de las élites políticas y la oligarquía tiene algunos recursos, algunos repertorios que seguramente va a optar por alguno. Uno de ellos es que ganen limpiamente las elecciones. Uno quisiera que por lo menos fuera un triunfo honrado y transparente, si es que lo logran. Dos, que reconozcan su derrota si llegara a ocurrir. Deberían tener la gallardía de reconocer la derrota. Tres, podrían recurrir a la tenaza jurídica y a la mordaza política contra la oposición. Esto no se descarta, criminalizando, persiguiendo a los líderes de la oposición. Esa es otra opción que tienen las élites políticas y económicas y las grandes oligarquías. La cuarta opción es abudinear los resultados electorales. Es a seguir haciendo lo que históricamente han hecho con la corrupción, recurriendo al fraude, a la trampa, a la alteración de los resultados. Y que uno quisiera no nombrarlo, pero tenemos que hacerlo, porque es la realidad, es nuestra historia, es el socorrido recurso de la muerte, asesinando a los líderes de la oposición. Lo han hecho, y uno quisiera pensar que no lo van a hacer, pero es una opción que esta realidad de las élites políticas y económicas y oligárquicas del país creo que no han descartado todavía. Desafortunadamente la historia sí lo muestra.
Y una última opción que podrían tener en sus manos es la de recurrir al golpe militar, así sea disfrazado de civil. Son las opciones de esa realidad de quienes detentan el poder. Pero está la realidad de la ciudadanía, de la muchachada, de las mayorías, de los sectores populares. Y pasa por registrar la cédula. Hay que ir masivamente a las registradurías a registrar la cédula. 2, pasa por acompañar todas las acciones que visibilizan la oposición. Hay que estar en todas, hay que estar en la juega, como dicen los muchachos. Hay que comprender y compartir, hay que discutir con la familia y con los vecinos que no estamos para aguas tibias, que no estamos para sí pero no. Hay que definir si estamos o no estamos por la vida y contra la muerte. Hay que definir si estamos o no contra el criminal modelo neoliberal. Hay que definir si estamos o no por la justicia social en este país. Por eso no estamos para aguas tibias. Por eso llegó la hora de transformar este país. La quinta opción que tenemos, o la cuarta, es salir con entusiasmo, con fuerza, con beligerancia a votar, pero a vigilar los resultados electorales. Lo insistieron todo el tiempo nuestros invitados, el control social ciudadano directo. Esos testigos electorales que es en lo formal, pero también en la informalidad, donde ocurren muchos crímenes contra la voluntad popular. Es imponer y hacer respetar el poder popular para, como dice nuestro director José Alberto, dibujar un nuevo país, para transformar un nuevo país a partir de un nuevo dibujo de los jóvenes. Y finalmente es imponer la voz, porque si el pueblo habla, el pueblo manda. Muy buen día. Anhelamos que nuestros hijos cumplan sus sueños y sean exitosos disfrutando cada etapa de su vida. Construye desde ahora un futuro tranquilo con las herramientas que le permitan aprender por sí mismo y desarrollar todas sus capacidades. Tu hijo llegará lejos. Da el primer paso con el método Kumon. Aprovecha matrículas gratis. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. Se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Tú contribuyes a la reactivación de Cali.